Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Presidente del Senado anuncia votaciones virtuales para decisiones en el Congreso. Dijo que las pruebas salieron bien, que no habrá sesiones mixtas y le pidió a sus colegas que no ataquen al Senado. ¿Qué pasará con la salud y los empleos cuando reanuden trabajos en la manufactura y la construcción? ¿Dónde están los subsidios para las familias más vulnerables? Le preguntan senadores al ministro de Trabajo. Nacionalizar la banca, moción de censura a Minhacienda y reactivación del gota a gota, efectos por negativas de los bancos. Cerrar las importaciones de alimentos y ayudarles a los campesinos a sacar cosechas es el llamado al gobierno. Hoteleros piden al Senado mediar para que puedan pagar nóminas, que los médicos se alojen en hoteles, alternativa para financiar el sector. Buenas noches. El Senado votará proyectos de manera virtual. Así lo anunció el presidente del Congreso de la República, Lidio García Turbay, durante plenaria reunida en sesión no presencial. Y confirmó que ya tienen lista la plataforma tecnológica para las votaciones. Aunque muchos senadores se mostraron de acuerdo con el anuncio, hay varios a quienes la virtualidad no los convence. Sírvase dar lectura al orden del día. Durante la plenaria del Senado citada para realizar un debate de control político a las medidas económicas tomadas a raíz de la pandemia, el presidente del Congreso de la República le confirmó a sus colegas que efectivamente habrá votaciones no presenciales. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con el mensaje claro que dejó el presidente de la Corte Constitucional y donde en alguna oportunidad dijo, si lo estamos haciendo nosotros, ¿por qué no ellos? El presidente del Senado adelantó detalles de cómo serían esas votaciones. Ya se hizo una prueba para tener una votación como la tenemos en la plenaria presencial, donde en un tablero saldrá quién votó positivo y quién votó negativo. Senadores se mostraron de acuerdo con la decisión. El artículo 140 de la Constitución autoriza plenamente para que el Parlamento se pueda reunir. Sencillamente, la sede virtual es una opción tecnológica que hay hoy en Colombia. Pero otros no lo ven de la misma forma. Los congresos fueron creados como un punto en la geografía de un país, pero para que se reúnan. El senador García se mostró en total desacuerdo con las sesiones mixtas, es decir, hacer sesiones presenciales y virtuales, y rechazó los ataques de algunos congresistas contra el Senado. No puede ser que sigamos permitiendo de que algunos senadores mancillen el trabajo que estamos haciendo todos los senadores. Aquí se está trabajando fuertemente y estamos trabajando y tomando decisiones responsables y sensatas. El presidente del Senado destacó la importancia de que el Congreso reforme la ley que autorice las sesiones no presenciales durante eventualidades como la que hoy vive el país. El anuncio de la reactivación de los sectores manufacturero y de construcción causó controversia, porque algunos senadores afirman que se podría retroceder en la cuarentena y otros que es necesario para no perder los empleos. La carta dirigida al presidente de la República y firmada por 20 senadores cuestiona el anuncio gubernamental de reactivar los sectores de la construcción y la manufactura. Hay que revisar, y esa es una incógnita y una pregunta que tenemos que hacernos todos, si esto es viable o no, si vamos a perder lo que hemos ganado hasta hoy o si esto realmente es más importante la economía del país que la salud y la vida de los colombianos. De los casi 4.000 infectados reportados en Colombia, 169 son del personal de la salud, cerca de un 30% médicos. Aún no estamos listos para aflojar la cuarentena. Ni la curva está plana, ni hemos llegado al pico de la epidemia, ni nuestros hospitales están listos, ni se han hecho los test masivos necesarios. Desde la bancada de gobierno apoyan la decisión de reactivar gradualmente la economía. Apoyamos también que ahora este aislamiento sea inteligente y se empiecen a liberar algunos sectores de la economía para que empecemos poco a poco a reactivarnos. Los gremios de la producción aseguran estar preparados para reactivarse. Queremos trabajar porque no puede haber un divorcio entre la salud y la economía, los dos son interdependientes. Entre lo estipulado para el 27 de abril, los ciudadanos podrán hacer ejercicio al aire libre con estrictos protocolos y se evitarán aglomeraciones en los sistemas de transporte para contener el virus.
En un debate al ministro de Trabajo, el Senado en pleno le pidió explicaciones por los subsidios a las familias más vulnerables y el traslado de pensionados de los fondos privados a Colpensiones. El traslado de 20.000 personas a Colpensiones y las fallas en el programa Ingreso Solidario fueron algunos de los cuestionamientos al ministro de Trabajo y al director de Planeación. Esas pensiones cuesta 7.1 billones de pesos. ¿Por qué esa entrega del fondo privado a Colpensiones de pensionados desfinanciados? El ministro citado aseguró que el traslado de pensiones a Colpensiones se dio para lograr su protección. En este momento de crisis, esos portafolios que tenían los fondos de pensiones o tienen los fondos de pensiones corren el riesgo de una desvalorización. Senadores también expresaron su preocupación por la pérdida de recursos en el giro de ingreso solidario a 1.147.000 familias. Nosotros hemos trasladado las denuncias demostrando que efectivamente sí se han perdido recursos de ingreso solidario y pues eso lo resolverán los órganos de control ya. Frente a estos cuestionamientos, senadores del partido de gobierno señalaron que los recursos del programa Ingreso Solidario no se han perdido. Al director de planeación no se haya perdido un peso. Esos 9.600 millones en los que fallaron las bases de datos no a ninguna parte llegaron, quedaron en el erario. Y aunque se presentaron errores en algunos giros, afirman desde Centro Democrático que Planeación Nacional ya los está solucionando. Grave que haya habido fuerzas políticas atacando este programa y diciendo mentiras y exagerando errores muy sencillos que tenían esta base de datos. Luego de 8 horas de debate, los senadores le pidieron al ministro de Trabajo proteger los empleos e intermediar ante los bancos para otorgar ayudas a las empresas, porque de lo contrario la tasa de desempleo podría subir del 13 al 20%. Desde su casa en Medellín nos acompaña mi compañera de set, Marcela Baena. Marcela, buenas noches. ¿Y cómo va la cuarentena? Hola Carol, buenas noches. Aquí seguimos trabajando. Por ahora le cuento sobre las duras críticas que sigue recibiendo el sector bancario, pues los senadores insisten que deben prestarle a los ciudadanos sin tantas trabas y con mejores tasas de interés. Un nuevo jalón de orejas le hicieron los senadores a los bancos. Denuncian que están cobrando en época de crisis tasas de interés al tope de la tabla. La mayoría de los bancos a las MIPYMES están cobrándoles eso, el 28%. Eso sí se parece a cartel. Modificar la forma de establecer la tasa de usura y crear un nuevo mecanismo pidieron los senadores al gobierno. Aquí es que hay que sentarlos y llevarlos, como en Chile, a que haya un acuerdo nacional de disminución de las tasas de interés en Colombia en este momento tan complicado como es la pandemia. Para los senadores, la banca debe empezar a hacer un mejor esfuerzo en tasas de interés y préstamos a pequeñas empresas. Yo creo que les toca a ellos en este momento ponerse la mano en el corazón y si no es así, le toca al presidente Duque apretarlo vía decreto para que esto cambie. Denunciaron también los senadores que los 400.000 millones de pesos que dio el gobierno a Bancoldes para ser prestados a través de la banca están siendo entregados a las grandes empresas y no a las pymes. Se han beneficiado 500 empresas de un total de casi 1.900.000 empresas que hay en el país. A la sesión en la que participaron el presidente de Bancoldes, el de Asobancaria y el superintendente financiero, senadores les advirtieron que harán seguimiento para que los préstamos sean oportunos, con tasas de interés adecuadas y los bancos ayuden a las pequeñas empresas. Esa indiferencia de los bancos ha llevado a que desde el Senado se pida la nacionalización de la banca. Alertan que la necesidad obligó a muchos a acudir a los llamados préstamos gota a gota. Las críticas van en contra de los decretos expedidos por Presidencia de la República. Y deje de enfilar los esfuerzos y sobre todo los recursos a tratar de fortalecer más al sistema financiero. Argumentan que las decisiones del alto gobierno han beneficiado a los banqueros y no a los deudores. Señor gobierno, no insista con medidas ortodoxas. Salga de un subsidio a la nómina, de un subsidio a los pequeños negocios para que reinicien, no les haga préstamos. Este es el momento de la generosidad del gobierno con todos sus ciudadanos. De allí que ya se habla de aplicar medidas contra el actual jefe de la cartera de Hacienda. Ese costo es de $500 millones que va directamente a utilidades. Bueno, si el Congreso quiere actuar, señor presidente de la comisión, ¿por qué no hay una moción de censura sobre el ministro de Hacienda? Los bancos defienden las medidas tomadas. Aquí no hay ni bancos vampiros, ni bancos que se están tratando de aprovechar. Aquí nadie va a ganar.
Lo único que nosotros sí tenemos que mantener como sistema es mantener ese nivel de solvencia, y una banca quebrada es lo que menos necesitaría el país en este momento. Tras las actuaciones de la banca, senadores temen por el incremento de préstamos ilegales como los pagadiario. Y ahora con pandemia se puede incrementar más, y de hecho seguro que es así, que afecta al mediano y al pequeño empresario comerciante. Por eso piden acciones más concretas en favor de la ciudadanía. Si las centrales de riesgos no hacen borrón y cuenta nueva, pues no van a haber personas a quienes prestarles. Senadores solicitan al gobierno nacional tener una postura más decidida frente al funcionamiento de todo el sistema financiero. A pesar de que el gobierno les dio un plazo a las ARL para dotar a los médicos de todos los elementos que los protejan, algunos senadores insisten que no se está cumpliendo y que muchos médicos ya están renunciando. Congresistas de la Comisión Séptima del Senado realizaron un debate virtual de control político para asegurar que a quien corresponda entregue los elementos de bioseguridad a todo el personal que trabaja en el sector salud. Le solicitamos al señor superintendente de salud una acción vigilante para que las administradoras de riesgos laborales cumplan con esta función de entrega oportuna, ágil de los elementos de bioseguridad. Para la Superintendencia de Salud es claro que los recursos para poner al día las EPS y atender esta contingencia se tienen que desembolsar cuanto antes. Me ha generado inclusive inconvenientes con compañeros de trabajo, pero yo me he mantenido firme en que esa plata que debe el país hay que girarla. A lo que de inmediato respondieron los congresistas que no se puede buscar excusas a la hora de protección de los médicos que trabajan por la salud de los colombianos en esta pandemia. El recaudo mejor de las ARL cada año aproximadamente recaudan cerca de 4.2 billones de pesos. Yo sí creo que aquí debe existir compromiso y solidaridad. Otro sector de la Comisión Séptima buscó alternativas para salir de esta crisis sanitaria. Lo que se requiere con urgencia es entregarle al personal sanitario su equipo de protección personal. El presidente de la comisión, Fabián Castillo, exigió al Estado la formalización laboral del sector salud que trabaja por horas o por turnos y que no han sido contratados dignamente. Préstamos fáciles a los campesinos, ayudas para sacar sus cosechas y planes de salvamento a cafeteros y palmicultores son algunos de los llamados de la plenaria del Senado al Gobierno Nacional. Durante la plenaria, los senadores afirmaron que los campesinos dan ejemplo de trabajo y no piden mercados, sino financiación para sus proyectos. De que no les sigamos regalando suplementos alimenticios ni mercado, sino que les ayudemos a cofinanciar proyectos de ciclo corto. El presidente del Senado propuso activar el Ministerio de Agricultura como una agencia de mercado agropecuario para comprarles a los pequeños agricultores las cosechas que no pueden sacar de las zonas de cultivo. Importante convertir o hacer una agencia de mercadeo agropecuario para todos los productores de patilla de la Mojana Sucreña, a los cultivadores de melón del Magdalena y a los papicultores de Boyacá, Nariño y Cundinamarca, entre otros. Insistieron los senadores en tener un plan efectivo de ayuda a las 555,000 familias cafeteras. Fijar unos límites o una porción de recursos única y exclusivamente definida para pequeños productores y segundo, determinar unos montos por actividad productiva. Además pidieron frenar las importaciones en el sector de la palma para evitar su quiebra. Y si tenemos que proteger la producción nacional de 7,000 pequeños palmicultores, son 180,000 empleos formales, ministro, y es muy importante que los apoyemos. Pidieron al superintendente de Industria y Comercio vigilar los precios de la canasta familiar. Entonces necesitamos que esos precios sean controlados y vigilados directamente por usted. Para los senadores, una salida inmediata a la crisis del sector es que las alcaldías organicen mercados campesinos y los ayuden con el transporte de las cosechas. Fuertes sanciones y hasta cárcel a quienes se roben los recursos públicos pidieron senadores a los órganos de control. Siguen las denuncias de sobrecostos en alimentos e insumos médicos. La Contraloría General de la República ha evaluado 7.756 contratos destinados a atender la crisis por el coronavirus, en donde se han encontrado sobrecostos en kits de mercado y elementos de protección como tapabocas y geles antibacteriales. Pues insistir en mi reclamo de siempre a los organismos de control, pero ahora con mayor razón, para que todo el peso de la ley
caiga sobre esos colombianos que nos avergüenzan. En los hallazgos realizados se pudo evidenciar que en un contrato en Ocaña, norte de Santander, se cobró 113.000 pesos por un galón de gel que en realidad vale 38.000 pesos. Es imperdonable que los recursos de apoyo a las poblaciones más vulnerables queden en manos de la corrupción. Los alcaldes y gobernadores pueden apoyarse en la Agencia Nacional de Contratación. Es por esto que senadores pidieron a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía actuar de forma inmediata para sancionar a los responsables de estos sobrecostos. Para que rápidamente y vía express, como es esta emergencia, destituyan y encarcelen a todos los que están abusando. Desde la Procuraduría General de la Nación señalaron los avances en las investigaciones. En lo disciplinario, hemos iniciado 54 procesos de carácter disciplinario porque hemos descubierto de nuevo anomalías en la contratación. Por estos hechos de corrupción, la Comisión de Ética del Senado invitará a los órganos de control para conocer las medidas que le pongan freno al presunto peculado. Al señor Procurador y al señor Contralor los hemos invitado para que nos digan las acciones que se vienen tomando por estos organismos de control para evitar los actos de corrupción con las ayudas por este virus. El presidente de la Comisión de Ética invitó a la ciudadanía a denunciar sobrecostos en alimentos o ayudas económicas que no les llegue a través del correo electrónico comisiondeetica@senado.gov.co. A causa de la pandemia, los campesinos han disminuido sus ingresos, tienen sobreproducción y no hay quien les recoja las cosechas. Congresistas le piden al Banco Agrario prestarles plata y al Ministerio de Transporte ayuda para sacar las cosechas. Campesinos de diferentes regiones del país están trabajando a pérdida y no tendrán recursos para volver a sembrar. Hace como unas 4 semanas hacia atrás todo ha sido pérdida, de unos 10 en adelante millones que hemos tenido, todo es pérdida. Cientos de cargas de diferentes productos se encuentran represadas por falta de canales de distribución. Acá tenemos represados 400.000 bultos de papas. Las siembras más grandes que se hacen acá en el departamento de Nariño es en el primer semestre. En el debate también se plantearon algunas alternativas para evitar que los alimentos se pierdan. Primero, que se adelanten compras públicas para que parte de esa producción se quede en los programas de alimentación escolar, en los mercados que entrega el gobierno. Segundo, coordinación con los alcaldes y gobernadores para que haya la posibilidad de mover esas cargas rápidamente. Senadores de la Comisión Quinta del Senado dieron a conocer al ministro de Agricultura estas preocupaciones. El ministro de Agricultura manifestó que se iba a subsidiar el transporte desde los centros de producción, especialmente en los apartados del país, como Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo, pero también Boyacá, norte de Santander y otras regiones. En la sesión también se hizo un llamado al gobierno para que no siga respaldando las importaciones de alimentos en plena pandemia. 14 es el número de esta semana. Son los millones de toneladas de alimentos que se importan y que se podrían producir en Colombia. El dato lo entregó el senador Alberto Castilla del Polo Democrático, quien le pidió al gobierno frenar las importaciones durante la pandemia y ayudarles a los campesinos a sacar sus cosechas. Y también es crítica la situación en el turismo. Muchos hoteles han tenido que despedir empleados o cerrar sus puertas, mientras que los parques temáticos y de diversiones se han declarado insolventes. Los senadores le piden al ministro de Comercio una ayuda real al sector. Durante el debate de la situación hotelera y su impacto por el coronavirus, quedó evidenciado que el sector está prácticamente en quiebra. Seguimos enfrentando esta dificultad del acceso al crédito. Lo que han contestado, y se lo digo con nombre propio, el Banco de Occidente nos contestó que los bancos no estaban para arriesgar. Ante este panorama, senadores de la Comisión Séptima y gremios le solicitaron al Ministerio de Comercio la posibilidad de destinar un subsidio para ayudar al sector. El mayor problema que presentan hoy es la falta de solidaridad por parte de la banca. Por eso le hemos insistido al ministro de Industria y Comercio, a la superfinanciera, que interceda por este sector. El gremio, que agrupa a los parques de diversiones, también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se puedan cerrar definitivamente muchos de ellos. De persistir esta situación en el tiempo, sin alivios adicionales, concretos y urgentes, nos estaríamos enfrentando sin lugar a dudas a la desaparición de un número importante de parques de diversiones. También se hizo el llamado para que los créditos a este sector se giren más rápido y de esta forma disminuir el impacto negativo que presenta el gremio. Que la banca sea más flexible
y podamos de esta forma encontrar la solución por lo menos inmediata de cómo pueden aliviar los hoteles. Como medida de protección a los médicos y personal asistencial y para reactivar el gremio hotelero, se propondrá que los hoteles alberguen a los galenos y sus familias. Ante el desplome de los precios del petróleo, senadores afirman que es necesario fortalecer la agroindustria y la agricultura para dejar de ser un país completamente petróleo dependiente. En las cuentas del gobierno, Colombia pensaba vender el barril de petróleo en $60 e invertir esa plata en lo social, y hoy está a menos de $25. Las exportaciones de hidrocarburos en Colombia representan más del 50% de todas las exportaciones en Colombia, y el aporte que hace ese sector a los ingresos corrientes de la nación es de 1 por cada 3 pesos. Expertos económicos aseguran que es el momento de cambiar la estructura productiva del país y mirar otros sectores de la economía. Sector industrial, el sector manufacturero, la producción de industria del turismo, aunque la época no es propicia por el coronavirus, pero todos esos podrían verse beneficiados. Oiga, la estructura económica colombiana debería cambiar y debería cambiar hacia esos otros sectores. Este es el momento de hacerlo. Aseguran los senadores, Colombia debe volcar sus ojos al sector agropecuario, que en el pasado representaba el 22% del Producto Interno Bruto, con 40 millones de hectáreas sembradas y hoy solo hay 7 millones cultivadas. Obviamente debemos recuperar esa vocación agrícola. Para poder exportar nuestros alimentos, tener seguridad alimentaria, estamos importando 14 millones de toneladas, casi 15 millones de toneladas de alimentos anuales. Producir energía a través de la energía nuclear con uranio y usarla domésticamente y exportarla, afirman los senadores, es otra de las opciones que tiene Colombia para diversificar la economía y dejar de seguir siendo petróleo dependientes. Muchos colombianos están sufriendo amenazas y xenofobia a nivel mundial por la crisis. Senadores le piden al gobierno vuelos humanitarios para regresarlos a casa lo más pronto posible. Cientos de colombianos que se encuentran en países como Canadá, Rusia, India, Cuba y Estados Unidos, entre otros, sufren situaciones difíciles por no poder regresar al país. He pasado días sin probar bocado, comida, he pasado días sin tomarme un vaso con agua. Aquí hay mujeres embarazadas, en estado de embarazo, hay niños, hay personas mayores, pero todos estamos en esta vulnerabilidad, todos. La xenofobia es fuerte, me han tratado de abusar sexualmente en varias ocasiones. 110 médicos colombianos que se encuentran en Cuba aseguran que hace un mes están pidiendo ayuda sin respuesta hasta ahora. La autorización de un vuelo a la que Cancillería nos ha dado respuesta negativa o ambigua. Desde el Senado piden al gobierno priorizar el tema. Estoy recibiendo diariamente llamados angustiosos de nuestros compatriotas desde distintos países del mundo que solicitan la posibilidad que mediante vuelos humanitarios se pueda regresar al país. Senadores también pidieron agilidad de respuesta en este tipo de llamados. Sin embargo, hay 3.600 compatriotas, según cifras de la propia Cancillería, que no han podido regresar a Colombia y que quieren hacerlo. Así les toca extremar las medidas sanitarias y evitar contagios. Desde la Cancillería se afirma que se están coordinando estas gestiones para repatriarlos en la mayor brevedad posible. Ante el incremento de casos de maltrato y abuso contra los niños, la Comisión de Derechos Humanos y de la Niñez llamó al Bienestar Familiar a ejecutar más acciones para proteger a los menores. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el último mes se han presentado 1.250 casos de restablecimiento de derechos de menores que han sido víctimas de algún tipo de maltrato dentro de sus hogares durante este tiempo de cuarentena. En las primeras 3 semanas se han reportado el 69% de los casos que ocurrieron en los primeros 2 meses del año. Este es un aumento muy importante. El riesgo de que los niños puedan sufrir algún tipo de maltrato se incrementa en esta temporada. El 41% de los menores de 18 años han sufrido algún tipo de maltrato físico, psicológico o sexual. Y de este porcentaje, el 72% de los casos ocurrieron dentro de los hogares durante este tiempo de cuarentena.
Ante este panorama, integrantes de la Comisión de la Niñez hacen un llamado a agilizar las medidas de atención de estos casos. Es imperativo mantener el funcionamiento de la línea de atención de denuncia y buscar una respuesta express para esta. Desde la Fiscalía y la Fuerza Pública, el Estado debe garantizar la protección de las mujeres y los niños. Recuerde que puede comunicarse con la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para denunciar casos de violencia infantil. Muy bien, y hasta aquí los acompaño. Recuerden que por ahora el aislamiento sigue siendo el mejor antídoto contra el virus. Regreso con ustedes, Carola, Bogotá. Feliz noche. Marcela, gracias. Senadores de la Alianza Verde le pidieron al presidente Iván Duque darle mensaje de urgencia al proyecto de ley que busca un mínimo vital de agua a las familias menos favorecidas. En principio, la idea es otorgar 20 metros cúbicos gratis a familias de estrato 1 y 2. Y con esa nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Más de 1 millón de personas no contaban con el servicio de agua por no tener cómo pagarla, según la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y a las cuales se les hizo la reconexión por este tiempo de pandemia. Por esto, el Senado busca gratuidad en el servicio del agua para los más vulnerables. Reconoce el derecho fundamental al agua y el agua como un servicio público esencial. Establece un consumo gratuito, garantizado por el Estado, de 20 metros cúbicos para todas las familias de estrato 1 y 2. Hoy ciudades como Bogotá y Medellín tienen esquemas de reconocimiento del mínimo vital, pero se requiere dejar establecido por ley que funcione en todo el territorio nacional. Es una necesidad. La Corte Constitucional lo ampara, ha dicho que todos los colombianos deben tener el derecho al agua por la vida y por la salud. Por esto, senadores afirman que debe ser política pública la cantidad mínima de agua potable para satisfacer necesidades básicas de alimentación, cuidado, aseo personal y del hogar. Creemos que este debe ser un derecho humano, que debe ser una expresión del mínimo vital y que debe ser una política pública que esté avalada por el Estado dentro de ese concepto de Estado social de derecho. Si este proyecto de ley no se discute antes del 20 de junio, podría hundirse. Por esto, senadores de la Alianza Verde, autores de la iniciativa, hicieron un llamado al gobierno para que le dé mensaje de urgencia.